Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles. Una vez más, gracias por acompañarse de nuestra señal, continuar con nuestra programación, muy preparada, muy dispuesta a llevarles a ustedes informaciones que sin duda alguna representan de mucha utilidad para este día. Un día tan especial, por cierto, para saludar al gremio de maestros. Este día se conmemora el Día del Maestro y la Maestra. Quiero también a los administrativos, ¿verdad?, que tienen que ver mucho con toda la estructura de educación y de quienes se olvidan que también forman parte de esa encomiable labor que se desarrolla en pro de la educación salvadoreña. Así es que vaya para todos los maestros y a todos aquellos que venimos de las familias de maestros, como este servidor que viene de familias de maestros, a mi madre graduada en la Escuela Normal de Chinameca, ¿verdad? Así es que Marta Isabel de López, pues un saludo muy especial para ella, para mi hermana también, que es maestra, mis primas, en fin, bueno, para todo el mundo. No quiero ser, ¿cómo se le llama? Aprovecharme de este espacio. Para todos los maestros y maestras del país, un abrazo solidario en este día. Merecen que lo celebren porque se conoce de ese sacrificio, de esa ardua labor, de esa abnegación que tienen precisamente porque los estudiantes, porque los niños, los estudiantes sean bien formados. Así es que este día, sin duda alguna, no podemos pasar por alto poder hacer un análisis preciso sobre las condiciones en las que se trabaja y sobre todo también la preparación de la formación y las apuestas que se tiene en el gremio docente. Este día quiero darle la más cordial bienvenida al secretario general del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Administrativos y Docentes del Ministerio de Educación, al señor Noé Orellana, maestro. Citadme, muchísimas gracias por acompañarme. Bienvenido. Bueno, gracias por acompañarnos. Ok, gracias Ernesto, muy amable. Buen día al magisterio salvadoreño que hoy se encuentra celebrando su día, el Día del Maestro y la Maestra salvadoreño, pero también un saludo fraterno a todo el personal administrativo del Ministerio de Educación, que muchos de ellos pues son parte de nuestro sindicato, porque ellos hacen también una labor complementaria para que los procesos educativos en nuestro país se lleven a cabo de manera exitosa. Así es de que un saludo para todo el magisterio salvadoreño. En todo nuestro país sabemos que hay maestras y maestros que se dedican a esta loable labor que es tan necesaria para el desarrollo de los pueblos. Así es, quiero saludar también a don Israel Montano. Él es el secretario general de Andes 21 de junio. Gracias por acompañarnos, don Israel. Gracias Ernesto, gracias a Megavisión por este espacio muy importante, que enviamos un saludo a todos los maestros y maestras del país y especialmente a los maestros y maestras de Andes 21 de junio, que el día de ayer estuvimos conmemorando 58 años de historia, de lucha y de conquistas. Pues va nuestro saludo este día fraterno, un día especial, creo que con muy merecido. Tenemos ese asueto nacional, todos los educadores y todos los maestros de El Salvador. Así que un abrazo fraterno desde nuestra organización para todos y para todas en este día especial. Así es que tienen derecho a permanecer en camita viéndonos muy cómodamente, ¿verdad? Porque este día es de asueto para todos ellos. Así es. Bueno, a ver, don Israel, con usted hemos estado a lo largo de los años, he estado examinando desde luego el rol, el papel del educador y las condiciones en las que también realiza su trabajo. A estas alturas y en el marco de esta celebración, me gustaría que hiciéramos ambos, y los tres acá, una lectura de cómo está desde la perspectiva de ustedes esa labor que se desarrolla y las condiciones también por las cuales pasa la educación en el país. Gracias, Ernesto. Mira, nosotros al hacer un análisis y una mirada en América Latina, en Europa y en otros continentes, cómo se prioriza la educación en algunos países,
y cómo en otros países la educación no es como el punto central de inversión de los estados, ¿verdad? Nosotros podemos percibir que en todo país desarrollado el punto número uno es que hay una inversión estratégica en educación. Es decir, si se invierte en educación, el país se desarrolla y es totalmente diferente. Pero en los países donde no hay inversión en educación, tenemos dificultades. Y eso es lo que ocurre en El Salvador y en muchos países de América Latina. Porque si nosotros hacemos una revisión de la inversión del presupuesto en educación en relación al PIB, no compensa lo que realmente quisiéramos tener. Nosotros hoy por hoy andaba allí entre el 4.5 y el 5%, que para nosotros eso es excelente, la inversión que se ha incrementado en educación. Sin embargo, quisiéramos un 6, 5, hasta 8% en relación al PIB, porque del incremento que hoy se ha visto en educación, los maestros no tenemos ningún beneficio. Es decir, los salarios de los maestros siguen en paupérrimos, salarios de hambre, pensiones de hambre. Esas dificultades que tenemos los educadores no nos hacen y no nos motivan para que la profesión docente sea requerida y sea envidiable por los nuevos profesionales. Ahora los nuevos profesionales, los jóvenes, no quieren graduarse de profesor, no quieren estudiar porque hay una gama de desempleo de maestros que 40 y seguramente de desmotivación por la parte del salario. Cada quien se prepara y estudia para ganar bien. Es correcto, una desmotivación. Ahora, haciendo una retrospectiva, usted dice, bueno, sí, a pesar de todo, creo que se ha logrado mejorar las condiciones en cuanto al tema de presupuesto, elevarlo en su categoría. No es lo suficiente porque no abarca lo demás. Pero si hacemos una retrospectiva, venimos de menos, quizás un poco más. Es correcto. Ahí tenemos y eso hay que valorarlo. Es decir, hay algo que no se puede invisibilizar. Hoy en día se ha hecho algo, ¿no? Imagínense que el sueño de nosotros era que los maestros tuviéramos la computadora y ahora la tienen todos los niños. 1.300.000 niños tienen computadora, tienen tablet, y nosotros los maestros todos tenemos una computadora. Entonces ese es un sueño que hace 15 años era como una buena herramienta de trabajo. Así es. Es correcto, es correcto. Es un equipo que viene a complementar la labor educativa en el sentido de ir actualizando, ¿verdad?, el sistema, utilizando todos estos equipos que por el Ministerio de Educación se ha proporcionado a todos los maestros y maestras para ir transmitiendo o poniéndonos a la altura, podríamos decir, de las exigencias y de los mismos estudiantes. Porque nosotros los maestros tenemos que trabajar mucho en ese sentido, ya que los niños y las niñas son más hábiles para trabajar este tipo de herramientas que en este momento están siendo muy útiles para poder tener acceso directo a la diversidad de contenido que existe y de esa manera pues ir globalizando también en el sentido de la adquisición de contenidos y de las metodologías a el sistema educativo de nuestro país. Hay un elemento bien importante alrededor de todo el tema del rubro de la educación que tiene que ver precisamente con las condiciones por las que va, no solo desde el punto de vista de cómo se puede medir a partir del conocimiento que adquiere en su proceso de formación el estudiante, las condiciones que le rodean de infraestructura, sino que también en el proceso de formación del maestro. Claro. Creo que esa es la parte elemental en esto. Y hablo del maestro per se de la escuela, como también el universitario. Un saludo especial también para nuestro buen amigo Julio Valdivieso. Ha sido catedrático también de universidad. Y para todos los catedráticos universitarios que son maestros, pues también. Claro, un saludo para esto. Hago un poco hincapié en esto porque sin duda alguna en esa línea de acción, de trabajo, existen esos estratos en los cuales habría que medirlos por indicadores. Claro, fíjese, Ernesto, que nosotros, ¿verdad?, al hacer una mirada al pasado y hacer una pincelada de historia, la educación en los años del siglo pasado, entre los años 50 y 70,
digamos, o en la década de los 60, se le llamó en la época de oro de la educación en El Salvador. Y se le llamó la época de oro porque surgieron los grandes escritores, pensadores, investigadores, y que nosotros envidiamos, conocemos libros de ellos. Sí, el maestro Alberto Maferrer. Correcto, sí. Y ahora no hay. ¿Y por qué no hay? Entonces nosotros, primero que en los años 80, la escuela principal formadora de docentes se cierra y se convierte en cuartel. Ese fue un error, ¿va? Pero la situación crítica de la Guerra Fría obligó a que eso se diera. Luego hubo una guerra, después de la guerra se firmaron los acuerdos de Chapultepec y hubo un espacio donde una serie de universidades pudieron agarrar la responsabilidad de formar a los maestros. Y en la práctica, me decía un normalista, no formaron a los maestros montanos, los deformaron. Entonces, y tiene razón el compañero, yo comparto su criterio, pero el resto de compañeros, nosotros, su servidor, por ejemplo, salimos graduados, algunos de la Universidad Nacional y otros de las diferentes universidades privadas. Yo no puedo criticar al compañero maestro que ha sido formado en cualquier universidad, porque el maestro se hace en la práctica, Ernesto. Fíjate que yo puedo salir graduado de la peor universidad que tenga desprestigio, pero si yo soy responsable, soy un maestro y mi compromiso en la comunidad me hace sentir, puedo ser el profesional de la educación mejor que aunque haya salido graduado de Harvard. Entonces, en ese contexto, yo hago la crítica que el Ministerio de Educación permitió y ha permitido hasta hoy que se degenere la formación docente, ¿verdad? Fue el ministerio que permitió que hubieran 54 universidades, ¿verdad?, formando maestros en aquel momento. Ahora tenemos una sobrepoblación de maestros que no hay donde trabajar. Están aplicando normas de hace 40 años, 50 años. Por ejemplo, las disposiciones generales del presupuesto dicen que el maestro debe tener 45 alumnos, pero esa ley se hizo hace 50 años cuando las familias tenían 5 hijos y hasta 10 hijos. Y hoy las familias solo tienen un hijo o 2 hijos. Entonces la población para que haya niños ha disminuido. Entonces ahora, ¿cuál debe ser la política del ministerio para que tengamos calidad de la educación? Como nos la planteó un ministro de Bolivia hace como 5 años. No, hombre, me dijo, ustedes en El Salvador tienen una política educativa, dice, un niño, una computadora. Señor, por favor, cambien eso. Nosotros en Bolivia tenemos un niño, un maestro, un niño, un maestro, me dijo, no una computadora. La computadora es algo tecnológico, es una herramienta de apoyo, sí, ¿verdad? Pero no es la que va a sustituir al maestro. Mire, el ministro de Bolivia nos dijo la verdad. Sí. O sea, desde ahí pondera la figura del maestro bien empoderado, diría yo. Y hablemos de un empoderamiento que pasa precisamente por no solo la parte incentivo, que es vital, obviamente, sí, porque no puedes tener a un maestro dando toda la exposición y toda la carga emotiva y a lo mejor lo tiene con un sueldo de hambre. Ese es un primer paso. Sí, pero debe de existir un empoderamiento desde varios ángulos. Por eso yo planteaba que quería un poco hacer énfasis en el tema del maestro. ¿Cómo está el maestro hoy más que ayer, por ejemplo? Si lo comparamos. Bueno, en la actualidad el maestro hay muchas oportunidades, pero que también viene acompañado de exigencias. Porque, por ejemplo, el hecho de la tecnología, que hay que utilizar la tecnología, y a eso le está apostando mucho este Ministerio de Educación, de manera que el estudiante aproveche todas las oportunidades tecnológicas que tenemos y echar a andar de esa manera el proceso en el plan, pues, Mi Nueva Escuela, ¿verdad? Que incluye, por supuesto, también área física, ¿sí? Que incluye también formación de docentes. Acceso a la tecnología. ¿verdad? Acceso a la tecnología. Es el proyecto de Mi Nueva Escuela. Es correcto, ese es el proyecto Mi Nueva Escuela, en el cual todos los maestros tenemos que intervenir, tenemos que actualizarnos, tenemos que ponernos al día, y esto significa también una necesidad de actualizarnos de manera vertiginosa, de manera rápida. Esto trae como consecuencia también una gran presión, ¿verdad?,
para el cuerpo docente, para ponerse a la altura de las exigencias del momento. Entonces, no vemos también el acompañamiento del Estado en la parte salarial, porque, por ejemplo, para este año, a partir de enero, tendría que estarse cumpliendo ya el artículo 33 de la ley de la carrera docente, que dice que cada 3 años, o en periodos no menores de 3 años, se revisará el salario docente, ¿verdad? Con miras a hacer el incremento respectivo, dado que el alza en los precios de la canasta básica siempre se está dando, siempre se da. En ese sentido, también nuestra ley mandata una revisión cada 3 años que debe derivar en un incremento salarial, y hasta hoy no lo hemos tenido. Llegamos, el Ministerio de Educación llama a mesa de trabajo en el mes de septiembre, y por primera vez desde hace muchos años, todos los gremios de educación nos pusimos de acuerdo en elaborar una propuesta consensuada para ser presentada al ministro de Educación, que lo cual se llevó a cabo, se le presentó. Él dijo que iba a hacer toda la gestión y que continuaría, pero al final el resultado fue que él había entregado, ¿verdad?, a Hacienda o a las instancias respectivas ese acuerdo, pero no se hizo realidad. Entonces nosotros estamos siempre exigiendo que se revise y se le dé cumplimiento a nuestra ley. Cualquiera podría creer que los maestros solo exigen, pero no dan. ¿Qué se puede decir al respecto? Bueno, pero ¿qué dan a cambio? Hago esta pregunta porque la percepción puede ser esa. Es que en el terreno, en los padres de familia dicen los profesores solo son exigencias, piden, pero el problema es que con los 3 años de pandemia, los padres se dieron cuenta qué significa pasar todo el día con los hijos, y ya los padres estaban exigiendo la presencialidad en la escuela porque ya no aguantaban a sus propios hijos en la casa, y el maestro que tiene 30 niños, 40 niños, entonces es una labor muy complicada. Pareciera ser que no hay una evaluación equitativa. Así es, claro. A la hora de verlo eso. No sé si tenemos tiempo. Por favor. Porque yo quiero reiterar sobre la tecnología que estamos hablando. Voy a poner un ejemplo. En una escuela tiene 1000 estudiantes. Quiere decir que entre esos 1000 estudiantes hay computadoras y tablets para los niños, hay 1000 aparatos electrónicos. Hay 70 maestros, por ejemplo. Ahí hay 70 computadoras para los maestros. Pero el único empleado, el único responsable especialista de esa escuela, que es el ingeniero en informática o el licenciado en computación, el Ministerio de Educación lo quita de la escuela y lo manda a hacer trabajo territorial, a visitar a todos pedagógicamente a los maestros, algo que ese especialista no sabe. Eso es un error que el señor ministro de Educación está cometiendo, y yo aprovecho este espacio, este Día del Maestro, para decirle al ingeniero Pineda, ¿verdad? No actuemos de esa manera. La sugerencia que anda el 21 de junio, en este Día del Maestro, hacemos al ministerio es que los especialistas del CRA de informática regresen a la escuela. Y si un niño se le arruinó la computadora, ¿quién se la va a revisar en la escuela? Si a un maestro se le arruinó la computadora, con el curso que nos dieron de Google Classroom, no quedamos especialistas en tecnología. Necesitamos como un especialista para que nos ayude a dar mantenimiento al equipo tecnológico en el centro educativo. Es más, se necesitan más de 5000 especialistas de informática que estén en la escuela nombrados para que le den atención y mantenimiento a la cantidad de computadoras que tiene el niño y que tiene el maestro. Ese especialista le ayudaba a los profesores a capacitarse, a cómo usar el CIGES, cómo ingresar, porque muchos profesores se enferman y se estresan cuando les dicen que todo se va a hacer en línea y ellos no saben usar la computadora. Entonces, en este día, señor ministro, se lo decimos, ¿verdad?, de buena manera, como anda el 21 de junio, ¿verdad?, reconsideremos esa decisión que este año se tomó de mandar a ese especialista de informática al territorio, y ya están teniendo problemas en el territorio, porque ellos no tienen
no están preparados para ello, y muchos maestros a nivel nacional nos han puesto quejas de que llegan prepotentes, llegan maltratando a los directores, a los profesores, y en un día tan especial como el Día del Maestro, bueno, en el mes del maestro, y que los maestros estén siendo maltratados por los técnicos, los gestores pedagógicos, administrativos y territoriales, no sería correcto. Por eso hacemos y ponemos el dedo en el énfasis en esa parte. Sí. A ver, usted mencionó, hizo un comparativo entre lo que era la escuela normal y la tarea que asumen las universidades para la formación de docentes, ¿verdad? Creo que ahí hay un hilo importante que analizarlo, pero antes de tocar ese tema, me gustaría que en el contexto de realidades también que eran muy afectivas para maestros, que era el tema de la inseguridad, cómo ustedes están experimentando este nuevo clima que se vive hoy en día, que tenemos un régimen de excepción y donde en su mayoría de casos delincuenciales pues han disminuido. ¿Cuál es la lectura que tienen al respecto? Mire, no sé si lo hace Noé. Por favor, loco, este es un diálogo, sí, ¿no? Claro que sí. Estamos en diálogo 21. Es correcto, gracias Ernesto. La verdad es que en los centros escolares se percibe un ambiente mejor, más seguro, ¿verdad? Muchos maestros conocemos de que estaban siendo extorsionados, amenazados, ¿verdad? En sus centros escolares, en sus centros de trabajo. Tenían problemas para accesar, para llegar, para retirarse, y en ese sentido hemos mejorado. Definitivamente hemos mejorado. Pero siempre nosotros, en aras de contribuir, ¿verdad?, hacemos una observación. Y es más que todo en las áreas urbanas, y es a la hora de la entrada y la salida de los estudiantes. Se hacen a veces congestionamientos, se hacen aglomeraciones, ¿verdad? Y esto viene a generar otras situaciones en donde los padres de familia que están detenidos para bajar a sus niños e ingresarlos al centro escolar o al centro educativo, a veces le ponen esquelas, los hacen que se muevan con rapidez, y eso genera una situación caótica. Pero ese es un problema más de logística, operativa, que no solo lo viven ahí, lo vivimos todos en los colegios. Cuando no tienen un plan específico para poder entrar y salir los niños. Es correcto. Yo hablo específicamente del tema de la inseguridad. ¿Cómo? Porque en más de alguna oportunidad, con algunos maestros y también colegas de ustedes de dirigencia, era uno de los más grandes problemas que tenían, no solo por el entorno de la amenaza que podía representar para el desplazamiento de un maestro, sino que también dentro de las mismas aulas tenía o hijos de grupos de delincuentes, o en este caso los mismos alumnos eran delincuentes y los amenazaban. Es correcto. Yo conocí de muchos casos. ¿Cuánto eso ya no existe hoy en día? Esa era mi pregunta, pero sin menospreciar también el comparativo que usted hacía. Sí, es correcto, pero ya yo también dije de que en realidad esas circunstancias han mejorado sustancialmente, ¿verdad? Hay un ambiente de trabajo más seguro, ha bajado, ¿verdad? Casi anulado ese tipo de situaciones que los maestros vivíamos en las aulas. Se resuelve un problema, Ernesto, pero se genera otro problema. A ver, ¿cuál es ese problema? Por ejemplo, hay una ley que se llama Crecer Juntos. La ley y el interés, ¿verdad?, superior del niño está plasmado en esa ley. Es decir, que el niño debe recibir la atención especial. ¿Y cuál es ese otro problema? Que en muchas de esas comunidades conflictivas, que hoy, gracias a Dios, estamos bien y que estamos trabajando los maestros y tenemos información que estamos perfectos, estamos 10, la gente está contenta, pero resulta que la población estudiantil ha emigrado, se ha ido de esos centros educativos, pero al ir al fondo, ¿por qué se han ido? Es que el papá y la mamá están detenidos y el niño queda solo. Ese es el otro problema. Ese es el problema, Ernesto, de que ese niño de 5 años, de 7 años, que el papá y la mamá está detenido o están ya en el secote y el otro, ¿y quién con ese niño?
¿quién le da atención a ese niño? ¿Quién le va a dar seguimiento? ¿Qué atención tiene? El Ministerio de Educación debería de tener un programa o y no lo existe. No existe un programa de atención. Para ese niño es que debería haber un programa especial para niños y niñas de padres detenidos. Y lo digo con mucha propiedad porque conozco de maestros que se me han acercado y me han dicho precisamente, yo tengo en mi aula 7 niños, por decir así, hijos de uno de los grandes, que por cierto hasta le extrañaba que en aquel entonces, no hablo de hoy, le pasaban hasta el día del maestro, le decían, aquí está mi papi y le quiere saludar en el día del maestro. Es cierto, es que desde la cárcel. Pregunto, ¿y estos niños que ahora han quedado, como usted dice, en ese limbo, social, familiar, qué atención tiene? Esa es la pregunta. Por eso le digo que ese es el problema que nosotros tenemos que analizar, aparte de las secuelas que nos dejaron los 3 años de la pandemia. Aparte de las secuelas de las familias que perdieron sus parientes. Interesante porque en esta conversación esta es parte de la esencia nutritiva del análisis que estamos haciendo del estado actual del educador y la educación en general. Es correcto, Ernesto. Y el problema es que ahí tenemos niños con secuelas dejadas por la pandemia, secuelas dejadas por la delincuencia juvenil de aquel momento. Y si esos niños están con trauma, no tienen a los padres, entonces no llegan a la escuela. Significa que en la escuela, si tenía 30 niños el profesor, ahora le llegan 15 niños. Pero resulta que el ministerio está queriendo quitar al profesor porque solo tiene 15 niños, quiere que tenga 45 como dicen las disposiciones generales del presupuesto. Ese es un error del Ministerio de Educación y se lo hemos dicho, hay que analizar el momento, vivir el momento. El profesor puede tener 10 niños, pero exigirle que esos 10 niños sea una educación personalizada para que haya calidad de la educación, pero no revisando, este tiene 10 niños, quitemos al profesor, otros 10 dejan 2 profesores sin trabajo y le ponen 30 niños a un solo profesor. ¿Hay necesidad de más profesores hoy en día entonces? No, si hay 40,000 desempleados. Entonces, por esa razón nosotros hemos hecho hincapié que en base a la ley Crecer Juntos, que establece que el interés superior es el niño, deberíamos tener nosotros ahí, ¿verdad? 5 niños, un profesor, ¿verdad? Pero no quitar al profesor porque solo tiene 10 o 15 niños, que es lo que está urgiendo. Si se tienen que hacer cambios, ¿cuáles son esos cambios? Vamos a irnos a una pausa y seguimos con este análisis enmarcado en el Día del Maestro, en la cual estamos examinando precisamente una de las principales aristas que tiene que ver con el acto de formación, recreación de entorno y también de la responsabilidad que tiene el maestro de poder tener todo el conocimiento oportuno y las herramientas para poder enseñar. Pero hay otros elementos ahí que han salido en este análisis. Me encanta, sobre todo porque esta plataforma de opinión periodística busca realmente dar aportes importantes que le permitan a usted que nos sintoniza recrear y crear precisamente su propio pensamiento crítico alrededor del tema que abordamos. Una pausa y volvemos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Interesante el punto último en el que nos quedamos porque eleva sin duda alguna un análisis y una discusión que muy poco se ha tenido y me encanta cuando logramos en un análisis o una conversación como la que tenemos esta mañana con don Noé Reyes, secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos y Docentes del Ministerio de Educación, así como también con don Israel Montano, que es el secretario general de ANDE 21 de junio, lograr encontrar nuevas aristas en una discusión, en un tema que pasa porque en la educación hay grandes desafíos todavía. Se reconocen aspectos muy importantes, las apuestas en presupuesto, pero todavía hace falta mucho. Veamos este otro y continuemos con este otro factor que tiene que ver precisamente con los hijos de esta guerra delictiva que hoy en día quedaron enmarcados en esto. Usted ponía ejemplos bien claros y yo también se los colocaba, que es un elemento que no se puede invisibilizar hoy en día, ¿no? Es correcto. Nosotros desde hace varios años, como ANDE 21 de junio y como CITADME 21 de junio, hemos venido proponiendo que el Ministerio de Educación necesita contratar psicólogos educativos que atiendan a todos aquellos casos
de niños que así lo requieran, ¿verdad? Porque siempre han existido niños que necesitan atención psicológica y el Ministerio de Educación casi no tiene. Podríamos decir que la educación privada ha llevado delantera en este sentido, porque casi generalmente los colegios privados tienen un psicólogo para atender a la comunidad educativa que ellos que asiste a ellos. Sin embargo, en el Ministerio de Educación no lo hemos tenido al nivel que se necesita. Nosotros habíamos propuesto desde ya que por lo menos se contratara un psicólogo para cada distrito educativo, que él se moviera, ¿verdad?, a las escuelas que conforman el distrito educativo a atender a todas aquellas necesidades. Y en este caso se hace más imperativo, porque aparecen el caso de estos niños, de los cuales le han detenido al padre y a la madre y quedan bajo la tutela tal vez de un familiar muy alejado, ¿verdad?, un abuelo, una abuela, que no responde a las exigencias y a las necesidades que el niño está teniendo en estos momentos. Y basándonos en la ley Crecer Juntos, donde dice de que debe prevalecer el interés superior del niño y de la niña, hay que ponerle atención. En este momento lo que se está haciendo es que se han creado unas aulas llamadas DAI, que es para atender a niños con necesidades especiales, ¿verdad? Y ahí llevan a estos niños que por diferentes dificultades no están recibiendo la educación o no están rindiendo como deben rendir, ¿verdad?, por las situaciones que ellos están viviendo como secuelas de la delincuencia, ¿verdad? Y por el programa, pues, de detención de todas las La guerra civil que vivimos en los 80, yo recuerdo que creó una figura que se llama los hijos de la guerra. ¿Te recuerdas? Sí, ¿Sí? ¿Se recuerdan? Claro. El país ha estado inmerso en estos, después de posguerra, viene una guerra de carácter social delictiva, ¿no? Que de lo social pasó a lo delictiva, porque una guerra social en la que usted demanda situaciones de trabajo, mejores condiciones de economía, luchar por está bien, pero cuando ya entra al aspecto delictivo, pues ya no es una guerra, ya es un flagelo social. Es correcto. Pero ha dejado hijos y los dejó en aulas, porque los padres en su mayoría que eran delictivos están presos. Es correcto, Ernesto, y ese es allí donde el tema neurálgico en este momento debemos analizar. Imagínense que en aquellas comunidades donde había alto índice de delictivo, por aula a veces han quedado hasta 10 niños sin padres, porque sus padres están detenidos. Y si no veamos la cantidad de detenidos allí en el SECOT y en las otras cárceles, entonces, ¿quién atiende a estos niños? Ahora, ¿qué debería hacer el Ministerio de Educación? Aquí viene la propuesta, porque nosotros sí hay que hacer propuestas. Yo planteaba eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué cambios hacer? Debe haber un programa. El Ministerio de Educación debe tener un programa de atención específicamente para estos niños, porque si no se les da la atención necesaria en este momento, con el resentimiento de ese niño de que su papá está, ¿verdad?, resguardado en una de las cárceles, a la larga se puede convertir en un peligro, en un futuro, ¿verdad?, miembro de esa misma estructura. Entonces, el Ministerio de Educación, nosotros los maestros, estamos como comprometidos, obligados a darle atención a estos niños de cara a lo que dice la ley Crecer Juntos, que el interés superior es el niño, la niña y el joven. Entonces, el ministerio debe de tener un presupuesto específico, es decir, tantos millones de dólares para este programa interno del Ministerio de Educación. Y de allí entra lo que dice Noé, la parte de los psicólogos, porque el psicólogo, él solo no va a ir solo a adivinar qué es lo que está haciendo. Tiene que haber un diseño de parte del Ministerio de Educación y del Estado para la inversión y la atención a estos niños y niñas, y de igual manera a los parientes cercanos, porque ese niño quedó con el abuelo, con la abuela, con el tío, e incluso quedó con el vecino, entonces con el compadre.
Bueno, si el padrino del niño era fulano y ahí se pega bien, atienda y el padrino agarra al niño. Es decir, ¿y esos niños dónde están? Esos son los que hacen falta en la escuela. Esos son los que bajan el número de matrícula. Y por eso hay que castigar al profesor. Quitarlo de la escuela y mandarlo, subutilizarlo, porque no tiene niños. Ojo, el Ministerio de Educación tiene que alertar. Esta mañana, este día del maestro, estamos alertando de los problemas que nosotros podíamos ayudar a resolver juntos, porque la educación es un proceso donde estamos inmersos todos, los padres de familia, los maestros y toda la comunidad, y el mismo ministerio. ¿En qué nivel está la coordinación, la comunicación, las pláticas, con las autoridades? Estamos bien. Yo en el momento digo estamos bien porque el ministro dice, estamos impulsando mi nueva escuela y vamos a construir un modelo educativo salvadoreño perfecto. Nosotros le tomamos la palabra porque ya basta de estar copiando currículas de otros países en El Salvador. Hay que crear nuestra propia currícula, es decir, un sistema educativo a los salvadoreños con necesidades de los salvadoreños. Hay que conocer la verdadera historia del Salvador y no enseñar la historia de la Mesopotamia. Si vivimos en El Salvador, hay que conocer El Salvador, hay que conocer lo nuestro, ¿verdad? Impulsar ahora una nueva formación en el área geográfica. Ese mapa ya cambió con las últimas leyes que se han aprobado. Enfocado más en esta parte. Es correcto. Es muy importante el saber de que el Ministerio de Educación está generando algunas acciones en aras de cambiar, ¿verdad?, el currículo nacional en el sentido de hacerlo más salvadoreño, más basado en nuestra realidad. Nosotros estamos formando parte de 2 mesas de trabajo relacionadas con este tema en el Ministerio de Educación. Una que se trata sobre la profesionalización docente y la otra que es estrictamente de currículum. Ahí nos han hecho presentaciones de el estudio del acercamiento que se han hecho con otros países que están más avanzados en sus sistemas educativos, como Finlandia, como Japón, que por cierto la comunidad japonesa pues está bastante trabajando junto al Ministerio de Educación de El Salvador, precisamente en el programa SMATE, ¿verdad?, lo que son las matemáticas. Y los españoles con el programa ESLengua, ¿verdad?, para mejorar en todo lo que es la comunicación, ¿verdad?, que tanto falta nos está haciendo en nuestros estudiantes. En ese sentido, nosotros estamos formando parte y estamos siendo los primeros en conocer y damos nuestros aportes en el sentido de que esto sea funcional. Porque si no, pasa lo que ha pasado en años anteriores, que se generan las políticas educativas, se generan los procesos, los programas, pero al final no baja la información hasta los docentes. Ahora, utilizando la tecnología, nosotros andamos aquí 9 webinars que están relacionados a toda esa reforma. ¿Sí? Y entre ellas hay algo que yo veo con muy buenos ojos y es un tema que ya se está poniendo en práctica que se llama Tendiendo Puentes con las Familias. Eso es importante porque se hace una actividad por cada nivel educativo en el centro escolar donde se llaman a los padres y madres de familia y se hacen actividades conjuntas del niño con sus padres y el cuerpo docente. Entonces, para contribuir a que exista un acercamiento de carácter pedagógico, ¿verdad? Porque el niño está con el docente ciertas horas en el centro escolar, pero luego él va a casa. Y entonces el padre y la madre de familia debe de conocer cómo el niño se está desenvolviendo en el centro escolar y de qué manera le puede apoyar en la casa, porque con ellos pasa varias horas del día o los fines de semana. Entonces, esto yo lo veo muy bien. Aparte de eso también, toda la gran capacitación que se le está dando a los maestros y maestras de educación parvularia y de primeros grados. Interesante ese punto porque me lleva un poco atrás en el tema de lo que habíamos hablado. Cuando usted hizo énfasis de que toda la
reforma que llevó desde luego a la desaparición de las escuelas normales y las universidades asumen ese reto de formación, ¿cuál es el resultado a la fecha? Yo recuerdo que la administración del presidente Sánchez Serén creo que motivó también crear de nuevo el Instituto de Formación, el Info, que era como que era el objetivo también, como recuperar la naturaleza de lo que fueron las escuelas normales en los procesos formativos de los docentes, ¿no? Solo quiero retomar un elemento de lo que el compañero Noé acaba de decir, y igual que el flagelo anterior, lo mismo ocurre con ese eje en la actual reforma, y los niños que vienen de un hogar disfuncional, que solo están con la madre, no están con el padre, o que no tienen papás porque están en Estados Unidos, ¿cuál va a ser el efecto? Es el mismo efecto que ocurre con este otro niño, de lo que acabamos de hablar, Ernesto, con el otro niño. Es decir, la sociedad salvadoreña tiene una serie de elementos que nosotros debemos tomarles complejos y que el ministerio debe de retomar. Y entonces, retomando lo último de su pregunta, de la universidad, la escuela normal se cierra, las universidades, ¿qué es lo que vino a hacer allí? Que se apartó, se separó, el maestro se ha divorciado de la relación directa con el padre de familia. En aquella época había una relación directa del profesor con la comunidad educativa, los padres de familia. Si el profesor castigaba al niño por un error, el niño no le iba a poner queja a la casa, porque si no recibía otro castigo del padre. Ahora no, ahora ni siquiera un regaño ni fuerte se le puede hablar al niño, porque demandan al profesor y le aplican la ley y lo llevan detenido de un solo. Entonces, como que las leyes también nos atan a nosotros como maestros, para que no podamos que la educación sea como la necesitamos, Ernesto. Es decir, hay una serie de elementos que deberíamos revisar en el sistema educativo para que podamos. Otra es la promoción masiva. El niño sepa leer o no sepa leer, lo van promoviendo de un grado a otro. Entonces llega a 3er grado, el niño no puede leer ni puede escribir. Llegan a 6º grado, no puede leer ni puede escribir. ¿Pero por qué se promueve si no sabe? Porque el ministerio permite en su normativa la promoción masiva, porque si el niño se deja aplazado, va a quedar traumado y ese daño psicológico no se le puede hacer al niño. A ver, entonces es bien complicado. Ese decreto, esa reforma o no sé qué fue, de que era obligación pasar al estudiante y no aplazarlo, se mantiene todavía. Todavía, Ernesto. Hasta el 3er grado. Hasta 3er grado. Sí, eso es una promoción masiva. Es una promoción masiva. Es que ese es el cáncer que tenemos en el sistema educativo. Y eso debe ser el punto crítico también de lo que esta mañana, pues correcto, hay que quitarlo. Hay que quitarlo. Y hay que medir también, porque la responsabilidad, dicen, aquí voy a traer algo a colación, que ¿quién es en este caso el malo? ¿O el estudiante o quien lo forma? Aquí es donde habría que ver, ¿verdad? Y también hay una disyuntiva en esto, ¿no? Y también el profesor. Pues sí, tiene ¿quién lo forma? El profesor, ¿quién lo formó? El sistema educativo. Exacto, entonces hay un tercer elemento. Hay un tercer elemento, el estudiante, el profesor o el sistema educativo. Entonces, y no es solo uno. Por ejemplo, cuando dicen malos profesores, en este día especial, compañeritos, no habemos malos profesores, sino que nos han preparado mal. ¿Quién? El sistema educativo. O sea que un niño está, no sé, destinado, no condenado, destinado a que a 3er grado tiene que estudiar para poder demostrar que sí tiene capacidad. Mientras tanto que en Párvulo y todo esto, él va pasando. Él va pasando. ¿Eso es malo? ¿Hay que cambiar eso? Para nosotros sí debe cambiar, de que al niño se le tiene que ir orientando de manera que tenga esa posibilidad. ¿Verdad? Sí. Y quizás... Bueno, ya a manera de ir concluyendo un poco en este día, que me parece que ha sido muy atinado, muy atinada la conversación, el diálogo que hemos tenido. Ir haciendo las conclusiones y reflexiones finales. Cómo no, muchas gracias. Bueno, en primer lugar agradecer, Ernesto, el espacio, ¿verdad? Que nos permite dirigirnos directamente al magisterio salvadoreño. Una felicitación en este día especial, decirles que aprovechen el día disfrutándolo en familia, reposando, recargando baterías, porque mañana mismo continuamos con esa labor educativa que es tan necesaria e importante para el desarrollo de nuestra sociedad.
Bendiciones para todos. Gracias, don Noé Reyes. Don Israel Montano. Sí, también. claro, Ernesto, mira, para enviar un saludo especial este día a todos los maestros y maestras del país, a todos los trabajadores administrativos que también hacen labor para que la función de la educación se dé. Y por último, decirles que estamos, ¿verdad?, en toda la entera disposición de trabajar para mejorar las mejores condiciones de la educación de El Salvador, ¿verdad?, a través de un diálogo como hemos estado esta mañana, también con las autoridades del Ministerio de Educación. Hay un buen diálogo entonces con las autoridades. Un buen diálogo. Y eso puede conllevar a establecer mejores puentes. Por supuesto, ¿verdad? que es lo que pretendemos, lo que hemos hablado hoy queda como inicio que lo podemos profundizar, ¿verdad? Porque este tema hay que profundizarle sobre quién atiende a los niños y cómo, y hacerle propuestas al Ministerio de Educación para que realmente se le ponga mano a lo que se necesita resolver en este momento. Y mejorar las condiciones de infraestructura. No sé si parece que hay un énfasis también con el tema de la reconstrucción de las escuelas, ¿no? Sí, pero son muy pocas, Ernesto. Son más de 5,000 escuelas. Se necesita una inversión titánica para que eso se resuelva. De lo contrario, nosotros consideramos que eso es un eje fundamental, pero 100 escuelas no van a mejorar las 5,000 escuelas que tenemos. Me parece. Muchas gracias entonces, y un saludo especial para todos los compañeros, un abrazo fraterno a todos y a todos los compañeros de las demás gremiales. También les envío un saludo fraterno, compañeros y colegas. Gracias. Les agradezco muchísimo nos hayan acompañado. Gracias de don Noé, gracias Israel. Nos vamos a la pausa y regresamos con este análisis de tema muy importante sobre el estado de la educación en nuestro país. Así es que nos vamos a una pausa. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a continuar con nuestra segunda parte del programa. Como siempre, bajo el énfasis de conocer el estado de la educación en el país, conocer las condiciones del maestro y sobre todo también medir los alcances que tiene que ver la situación general que tiene y que encierra no solo la educación primaria, la educación secundaria, ¿verdad? La básica, la media y por supuesto la superior. Este día nos acompaña acá en nuestros estudios y me da muchísimo gusto tenerlo por primera vez acá en nuestros estudios al maestro Rafael Francisco Goches. Él es docente actualmente y también escritor de varios cuentos, de varios libros bajo el género de la narrativa, como por ejemplo uno titulado Del asfalto, entre otros libros metodológicos y que trazan precisamente el proceso de formación de la educación media en nuestro país. Es actualmente también articulista del periódico diario El Salvador, así que quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por el espacio y felicidades a los colegas docentes en este día. Aprovecho también para felicitarlo a usted. Gracias. Un día muy especial y sobre todo también porque este día usted, en el contexto de esta celebración, publica el periódico El Diario El Salvador un artículo que habla precisamente lo que es ser maestro, ¿sí? Así es. Cuéntanos un poquito. Sí, lo que estaba poniendo... O la imagen del maestro. La imagen del maestro. La imagen porque del maestro. Yo recuerdo que había una pieza, quizás hoy la pieza musical, el himno al maestro, que escribieron allá hace como 100 años, quizás los maestros Joaquín Trejo y Ciriaco de Jesús Alas, que lo que plantea ahí es una imagen del maestro bastante idealizada. Entonces, aunque es una pieza muy bonita, pero actualmente, digamos, no es que se le dé mucho énfasis o mucha difusión, pero sí me llamó la atención, siempre me llamó la atención qué imagen es la que hay en esa pieza y en general yo creo que a nivel de la sociedad, cuál es la imagen que se tiene del maestro. Y precisamente el artículo de hoy, el que mencionaba usted al principio, precisamente lo que plantea es si esa imagen
no necesita ya ser reconceptualizada, o hay que revisar esa imagen del maestro, porque de cara a las nuevas realidades hay muchísimas cosas que han cambiado, y que dentro de la docencia, pues que es una profesión muy bonita y muy importante también a nivel social, quizás es bueno reflexionar pues sobre ahí lo tenemos precisamente en lo digital, ¿no? Ajá, sí, quizás es importante reflexionar sobre esa imagen que tenemos del maestro. ¿Cuáles deben de ser los parámetros de reflexión que debe de tener ese concepto de la imagen del maestro? Vale, fíjese que en esa imagen idealizada muchas veces, de hecho un verso que menciona ese himno es que el maestro debe ser abnegado. Abnegado, ¿no? Entonces, la abnegación, esa es una cualidad que literalmente lo que significa es renunciar a los propios intereses por un ideal superior, muchas veces por altruismo. Pero ese es un gesto noble, sin duda. Ok, de acuerdo. Ajá. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, porque históricamente en nuestro país la abnegación se ha querido tomar como, digamos, como una manera de no reconocerle al docente a nivel salarial especialmente, digamos, la importancia que tiene. Las motivaciones y los incentivos y las necesidades que él tiene. Exactamente. Porque, parece que es interesante ese punto. Ajá, porque fíjense que yo hace mucho tiempo hice una vez un corto interinato en cierta institución que yo aprecio mucho, pero en donde había, como suele haber, 30 clases, 30 periodos de clases para los estudiantes, y al docente le daban 30 periodos de clase. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y en qué momento es que al docente se le da ese tiempo para calificar trabajos y tareas? Entonces, una cosa que está normalizada, y no solo en El Salvador, sino que a nivel regional, si uno pregunta a maestros de Guatemala, maestros de Honduras, maestros de Nicaragua, está muy normalizado el hecho de que el maestro debe calificar trabajos y tareas en casa, que es un tiempo que no se le reconoce dentro de su contrato. Y por eso es que viene mal empleado el término de abnegación. Ajá, entonces, o exigente a esas condiciones. Claro, o sea, uno... renunciar a lo que significa un descanso. O el tiempo familiar. Un tiempo familiar. Ya, entonces eso está bien normalizado. Debería de cambiarse, ese es un primer parámetro. Ajá, y eso a nivel social, a nivel social debe entenderse que el tiempo, especialmente... que es un hombre con necesidades, ¿no? Ajá, y ese tiempo de trabajo en casa debe ser un tiempo reconocido dentro del horario institucional. ¿Ya? Entonces, y ahí es donde tenemos muchos docentes en todos los campos, en el sector público y en el sector privado, muchos docentes con recargo laboral, ¿ya? Y eso también afecta la misma labor que se realiza, ¿ya? Entonces, ojo con esa cualidad de abnegación. Es interesante este punto que también, mire, esta mañana en el marco de esta celebración, me encanta redescubrir aspectos elementales, como por ejemplo, que pueden ser hasta cierto punto debatibles, porque alguien podría decir, no, pero es que es por vocación, el maestro debe de ser así, ¿no? No, claro. Pero el maestro es un ser humano, pues. Y tiene necesidades. Y en ese sentido es donde va otro aspecto que creo yo que también tiene que ser reconceptualizado, siempre en relación con esa imagen romántica del himno al maestro. Reconceptualizado, me encanta esa frase. Ya que es cuando se menciona el tema de digamos que el maestro debe ser modelo de virtudes, ¿eh? Y entonces o sea, técnicamente es correcto, es decir, el maestro debe ser una persona correcta, una persona que cumpla con lo que la ley de la carrera docente y, digamos, con la ética profesional, eso está bien, ¿verdad? Pero no es el maestro el que debe estar investido de esa como aura mística de santidad, ¿ya? En ese sentido, muchas personas todavía a nivel social creen que el maestro o la maestra debe ser una especie de apóstol, ¿verdad? Porque soy noble apóstol, ¿ya? Entonces, la santidad, en ese sentido, una persona intachable, o sea, nosotros somos personas de carne y hueso, y entonces nos podemos equivocar,
¿verdad? Podemos tener situaciones en nuestras vidas que tengamos que corregir, ¿verdad? Lo que sí se nos tiene que exigir, insisto, es lo que está en la ley de la carrera docente y en las otras leyes con respecto al trato con niños, niñas y adolescentes. Eso sí es exigible. Pero la virtud idealizada de la santidad, ojo con eso, ¿verdad? Ojo con eso. Wow, me ha dejado atónito con todo el enfoque y el análisis de esta reconceptualización de esos elementos que son determinantes dentro de la imagen, como lo dice bien su artículo que escribe, dentro de la imagen del maestro. Vamos a continuar con esto porque me están pidiendo una pausa, ¿le parece? Bien. Vamos a una pausa, gracias por estar con nosotros. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos esta interesante conversación con el maestro y escritor Rafael Francisco Goches, un hombre experimentado en la carrera docente, 35 años, ¿no? 35 años. Yo comencé el ejercicio de la docencia a la corta edad de 21 años. De 21 años, sí. Así es. Ya una buena, digamos, experiencia. Cita todo lo que textualmente ha escrito, ha plasmado en este artículo de este día, en la imagen del maestro, y donde hemos logrado encontrar elementos importantes para poderlos colocar sobre la mesa a partir de los considerandos que históricamente se han tenido bajo la mirada de que el maestro debe de ser abnegado y que debe de tener y que debe de ser un modelo de virtudes, que fueron el último punto que abordamos. Así es. Y también siempre en la misma línea de esa imagen tradicional del maestro, mira, hay un elemento que ese no es que haya cambiado con la pandemia, sino que eso ya había cambiado desde hace quizás unos 25 años con la reforma educativa del 98. Y es el siguiente, que muchas veces el maestro se considera que es como poseedor del fuego sagrado, de la llama del conocimiento, que debe trasladarlo a sus alumnos y alumnas para sacarlos de la oscuridad. Ese concepto ya hace mucho tiempo que cambió. Y ahora, con la pandemia y digamos el vuelco que se dio hacia lo digital y el acceso que mayoritariamente tienen los niños, niñas y adolescentes a Internet, eso ya no va más. Ese concepto de que yo como maestro poseo el conocimiento y los alumnos a través mío van a llegar a ese conocimiento. El conocimiento, cualquier contenido de cualquier materia está en Internet y muchas veces más completo e incluso audiovisualmente más atractivo. Y lo voy a coronar con algo que también es motivo para unos de preocupación y para otros de admiración. El tema de la facilitación con la que ahora le está generando cualquier estructura de, digamos, de diagramación, de escritura o lo que sea, la inteligencia artificial. Así es. Entonces es preocupante todavía ese otro elemento, si lo queremos ver desde el punto de vista de que ahora yo voy a preparar un guión para desarrollarlo con usted en educación. Vengo y le pongo un guión para un conversatorio sobre educación. Me tira claro. todo. Ajá, entonces ahí es donde viene un elemento esencial de la reconceptualización del papel del docente, porque muchos están preocupados y dicen, entonces van a desaparecer los maestros, entonces el maestro ya no es necesario. O sea, sí es necesario el maestro, pero no como aquel que posee el conocimiento. Obviamente, uno como docente tiene que conocer su materia, eso es evidente, pero quizás el papel de uno está en acompañar al estudiante en el descubrimiento y organización y darle sentido a ese conocimiento que seguramente va a poder encontrar con mucha mayor facilidad en Internet. Entonces, en ese sentido, el papel del docente ya cambia, ya es un facilitador, ya es un acompañante, ¿verdad? Para también poder ayudar a que los estudiantes desarrollen al máximo posible las capacidades que tienen. Entonces, eso hay que entenderlo muy bien y más aún en esta época, porque en efecto las herramientas digitales para temas de contenidos, esas están al alcance de todo el mundo,
Pero la educación ya contemporáneamente ya no se basa en contenidos, sino que se basa en el desarrollo de habilidades. Entonces, más que el contenido, digamos en la materia de lenguaje y literatura, pues a mí nada me cuesta seguir el programa tradicional y empezar a dar las características del romanticismo, enumerarlas y lista de autores y fecha. Eso ya no es importante. Lo que es importante es que si yo voy a estudiar ese tema, yo puedo ver las características y buscar actividades, diferentes actividades para que los estudiantes realmente comprendan esas características y, si es posible, hagan experimentos de creatividad utilizando dichas características, y allí aprenden otras habilidades que no son nada más las de un contenido probablemente memorístico. O sea, usted plantea la necesidad de cambiar ese patrón de estudiar para memorizar por un modelo de educación por comprensión. Es básicamente el desarrollo de competencias. Bueno, estudiando un poco el tema, y recuerdo que en algunas escuelas en Estados Unidos lo iniciaron, y me lo comentaba un destacado empresario de nuestro país, donde su formación fue hecha a base de ese modelo. Ya no de estar, nuestros exámenes lo hacíamos con libro abierto, que aquí era un pecado, no sé si todavía hoy sí, lo que pasa es como le decía, porque el modelo de educación nuestro ha sido memorizarse fechas y esto, lo otro. De hecho, ese tema del cambio del modelo educativo, yo por eso mencionaba antes que esto no es de ahora. Vuelvo a la fecha, 1998. En ese año se hizo una reforma educativa cuyo efecto más visible fue la reducción del bachillerato general de 3 años a 2 años. Pero hubo 15 días de capacitación docente, donde todos los docentes de instituciones públicas o privadas tuvimos que asistir a esa formación. Y entonces en esa formación fue una cosa muy, muy enriquecedora, donde ya se planteaba precisamente eso de que el maestro era el facilitador para ayudarle al estudiante que por sí mismo fuera descubriendo. Y ahí se planteaba la formación de habilidades, el desarrollo por competencias, etcétera. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que el sector docente, nosotros somos como muy apegados a la tradición. El sector docente nos cuesta bastante movernos de un esquema, de un modelo, de un paradigma, movernos a algo diferente, ¿ya? Y entonces, aunque esa capacitación fue muy buena, pero con el correr del tiempo se fue diluyendo, y tenemos con que todavía en El Salvador, creo yo, que los programas de estudio tienden mucho a eso, ¿verdad? Incluso cuando antes existía la PAES reforzaba precisamente ese modelo de educación, lo que se ha llamado el modelo de educación bancaria, de acumular datos y todo, y bueno, incluso se generaban como una especie de competencia por ver qué colegio era el mejor en la PAES, y a partir de eso, digamos, con otros fines que probablemente eran más publicitarios, ¿verdad? Pero ese es un problema de que ya estamos hablando de hace 25 años, pues, 1998, y todavía no ha terminado de calar, de permear o de bajar hasta todos los niveles ese cambio de paradigma en el papel del docente. Okay. Entonces, porque somos, como repito, el gremio docente somos muy resistentes a los cambios, nos cuesta. Dentro de esa imagen, dentro de la imagen del maestro, son esos 3 o 4 elementos de los que hemos hablado, lo que podemos encontrar como el gran, digamos, reto por cambiar. El reto por cambiar, y quizás hay, en el artículo que usted mencionaba, que aparece este día en el Diario El Salvador, hay otro elemento que es el tema, muy delicado, por cierto, el tema de la formación en valores. Ok, cuénteme. Que en ese tema de la formación en valores, siempre que se toca el tema de la escuela a nivel social, se dice la escuela, el maestro, el docente, debe formar en valores a sus estudiantes, pero
¿qué es lo que hemos visto progresivamente en estos últimos años y con estas generaciones? Que muchas veces al docente se le delega o se le carga con una responsabilidad que es principalmente de los padres y madres y de la familia de los niños, niñas y adolescentes. Es decir, el docente, nosotros podemos acompañar, nosotros podemos colaborar, incluso podemos desarrollar temas a nivel de valores, como cuando hace un cierto tiempo se creó o se volvió a poner en el currículo escolar la materia de moral, urbanidad y cívica, que está orientada a valores. También justamente está... eso iba a preguntarle, me decía mi productor acá, y hay una pregunta que está relacionada con eso. ¿Debería de volver a la currícula? Sí, está en la currícula. Está, lo que pasa es que está, digamos... de una forma bien difusa, no como antes, que era un poquito, o era otro modelo de sociedad que teníamos, porque hoy tenemos una sociedad que me gustaría más adelante también tratarla. ¿Cómo ve usted la educación, el maestro en una sociedad en la que se encuentra ahora, ¿no? Claro, porque esa materia sí se puso hace algunos años. Sí. No sé si fue 2016, 2015, por ahí anda más o menos. Antes de eso estaba como lo que se llamaban los ejes transversales, o sea que supuestamente en todas las materias de alguna manera se tocaba. Pero el punto de cuando se tuvo esa discusión, yo recuerdo haber escuchado a las personas que propusieron o que proponían que se volviera a poner la materia y que de esa manera se iban a fortalecer los valores, etcétera. Pero no nos olvidemos, insisto, que es la familia. Esencialmente, padres, madres o la familia nuclear que tenga el niño, niña o adolescente, la responsable de inculcar esos valores. Porque uno como docente no puede hacer mucho si ya desde la familia hay ciertos valores que chocan con los ideales precisamente que pretende el sistema educativo. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, sí, quizás hay que, insisto, no es que nosotros nos vayamos a desentender de eso. Indudablemente tenemos un rol, un papel que jugar, pero volvemos al punto. Es la familia y no podemos nosotros, no puede ser que haya padres y madres de familia que cuando se da un problema que implica valores en sus hijos e hijas, por proteger al niño, niña o adolescente, vayan a encubrir o a no decir o a hacerle una justificación como para evitar alguna sanción, disciplina. Eso no puede ser. Y tampoco puede ser que haya padres y madres de familia que acudan a las instituciones educativas y que cuando se da uno de estos problemas digan, mire, le digan al maestro, mire, dígale usted a mi hijo porque a mí no me hace caso. Sí. No asumir ese papel. Bueno, de hecho la disputa histórica ha sido esa. En saber, bueno, ¿y a quién le corresponde? ¿Quién es la primera escuela? Es el hogar, indudablemente. ¿Verdad? Es el hogar. Entonces, pero hay otros que dicen, en este caso, no, es la escuela donde yo lo mando porque yo paso trabajando. Pero siempre hay momentos, es decir, es que el punto no es que pase todo el día el padre o madre o la familia es cerca del estudiante, porque evidentemente pues hay momentos en que no están en la casa por trabajo, por lo que sea, pero es lo que se llama el tiempo de calidad también. El tiempo de calidad, que no es tanto cuántas horas, sino que esas horas sean significativas y que también no se abandone en ningún momento esa responsabilidad o no se delegue demasiado, porque a veces a la escuela, bueno, tanto a la escuela como a la iglesia, como a otras instituciones sociales, muchas veces se le delega eso y no es así. Primordialmente es el hogar. ¿Bajo qué, digamos ahora, o bajo qué entorno de sociedad se mueve el maestro y qué modelo de educación se le está dando a esta sociedad? Fíjate que el modelo educativo, lo que pasa es que ahorita es bien dispar, eso es lo que yo percibo, ¿sí? Bien dispar en nuestro país, porque como podemos tener instituciones que están muy a la vanguardia en cuanto a metodologías, en cuanto a recursos, etcétera, y que normalmente las vamos a encontrar, hasta hoy las vamos a encontrar en el sector privado, pero también en el mismo sector privado tenemos instituciones que están bien limitadas, no solo en cuanto a recursos, sino en cuanto a personal, a formación, a
acompañamiento, etcétera, ¿verdad? Y en el sector público, pues en el sector público también estamos bastante a la expectativa, ¿verdad? Los colegas docentes que estuvieron antes en esta entrevista, ellos mencionaron una serie de situaciones que se dan, pero es bien dispar. O sea, podemos tener estudiantes que están en instituciones que tienen todos los recursos, la tecnología, la formación de los docentes para acompañarlos a ellos, y también podemos tener otras instituciones que están en un nivel precario, y entonces esa es la expectativa, es que realmente se vaya subiendo ese nivel, se vaya emparejando ese nivel, pero no porque se le baje uno, sino porque se eleve el nivel educativo de los otros. Es interesante. Yo me pregunto si hay varios eslabones a la hora de medir el resultado de una buena educación, ¿no? Uh-huh. Esto pasa por ver quién forma a maestros, ¿sí? Uh-huh. Quién forma a los estudiantes, ¿verdad? Y sobre todo también qué sociedad los acoge o los acuerpa también. Uh-huh. Hablemos un poquito de ello porque obviamente la tecnología, como usted bien citó en su momento, juega un papel muy importante, pero habría que ver también, como decía el ejemplo uno de sus antecesores en el programa, ¿verdad?, que no hay que dejarle la formación al estudiante todo a base de la tecnología o de una computadora, también hay que enseñarle como maestro. Uh-huh. Quisiera conocer su punto de vista con relación a ese elemento. ¿Le parece? Sí. Voy a una pausa, no me cambien, regresamos. Nuevamente, gracias por estar con nosotros. Para llegar a tener un estudiante bien formado, se deben de pasar varios eslabones, le decía, ¿no? De la educación, ¿verdad? Desde la primaria, la secundaria y todas esas hasta llegar a la educación superior. Uh-huh. Así es. ¿Qué estudiante estamos generando en el país? Sí, desde su perspectiva. Sí, fíjese que esa, yo creo que es una incógnita ¿Mm? En realidad, porque si comenzamos con el estilo educativo que todavía permanece, que es, como decía antes, ¿verdad?, a veces mucho dato, mucho contenido y, digamos, menos habilidades, pues ahí tenemos quizá un problema de... en el caso de la materia de lenguaje y literatura o de las materias humanísticas, ¿cuáles son los problemas más graves que estamos viendo en los estudiantes cuando se gradúan de bachillerato? Y que eso seguramente se lo pueden confirmar ya en las universidades. O sea, ¿cuáles son las carencias que las universidades están viendo en estos estudiantes? Digamos, la falta de lectura comprensiva. Ese es un elemento importante para comprender la realidad, y en ese sentido a veces la tecnología en ese aspecto, con la lectura comprensiva, a veces la tecnología no ayuda mucho. ¿Por qué? Porque tenemos generaciones que se están acostumbrando a escribir cada vez menos o a leer cada vez menos. Digamos, uno lo percibe. Si uno le puede dar, vaya, leamos este texto y vamos a identificar la idea central. Ya un texto de 3 páginas, ¿por qué tan largo? Entonces, eso es algo que uno dice, bueno, ¿y cuánto es lo que una persona puede llegar a comprender manteniéndole toda la atención? Entonces, ese tipo de habilidades son carencias que también afectan a nivel social. También afectan a nivel social en el sentido de que, si bien es cierto, la educación académica, digamos la parte lógica, matemática, la parte lingüística, pues no son toda la inteligencia, porque ese es otro elemento que quiero a continuación tocar, uh-huh, pero sí ayudan mucho a lograr analizar la realidad y el entorno, ¿verdad? Y esto nos lleva precisamente a que además de ese tipo de carencias o, digamos, habilidades numéricas, el dolor de cabeza permanente de los estudiantes, que son las matemáticas, normalmente,
Cuando uno dice matemáticas, dice, sí, pero me cuesta, etc. Entonces, ese tipo de habilidades. También tenemos otras carencias, y vuelvo al tema de la inteligencia. Tradicionalmente, nosotros creíamos, o todavía hay gente que le cuesta entender que la inteligencia no es el coeficiente intelectual. Ya desde hace 30 años de lo que se habla es de inteligencias múltiples. Y esas inteligencias múltiples son inteligencias para la vida, que no solamente son lógico-matemática o lingüística, sino que son inteligencia, digamos, interpersonal, inteligencia de autoanálisis, la intrapersonal, incluso inteligencia kinésica, que se refiere mucho también al deporte. Es decir, hay, si no me equivoco, a la fecha de hoy creo que ya son 9 inteligencias las que están definidas. Entonces, ese tipo de inteligencias que son la clave para tener una vida feliz, en muchos casos no se están desarrollando, ¿ya? Entonces necesitamos, creo yo, un modelo educativo que ya definitivamente trascienda el tema de los contenidos y los exámenes como única manera de acreditar logros educativos. Desde la educación primaria hasta la superior. Desde la educación primaria hasta la superior. Porque pero hacer un cambio de esa naturaleza implica... es un cambio de chip, y vuelvo a lo que decía antes. Nosotros, los docentes, somos demasiado resistentes. A veces por el temor a lo desconocido, a lo nuevo, a lo que puede reaccionar. Bueno, lo dijo el padre de la psicología, la resistencia al cambio, ¿no? Como un factor de... Así es. Como un factor obstáculo que a veces de alguna manera no deja avanzar aquello, ¿no? Entonces, el temor al miedo. Sí, ese es un reto importante, el desarrollar todas las inteligencias, ¿verdad? Porque también todavía existe una creencia en ciertos sectores de la sociedad, y que se da mucho, por cierto, en el tema político, sale ahí, ¿verdad? De que, digamos, con el nivel educativo, pero es que las personas con este nivel educativo comprenden menos, y no sé. Pero ¿a qué se refieren ese nivel educativo? Muchas veces están hablando solo de inteligencia lógico-matemática o de lectura comprensiva, pero se les olvida que solo con la inteligencia académica no hay garantía de tener una vida plena, porque si no, resultaría que las personas que tienen título universitario fueran siempre más felices. Mire, voy a aprovechar los segundos que me quedan para aprovechar bajo esa aura de conocimiento muy importante que ha tenido. Esto de la inteligencia artificial, que se ve como una amenaza para algunos, y en la educación, ¿cómo se puede ver? En la educación puede ser una amenaza o puede ser una oportunidad. Eso depende de cómo se oriente su uso, ¿ves? Entonces no podemos decir, no, alejemos la inteligencia. Es algo que está ahí, es un recurso. Es una realidad que no podemos parar, ¿no? Al igual que cuando llegó Internet, puede ser una amenaza o puede ser una oportunidad. Pero entonces lo importante es saber cómo utilizarla en beneficio del desarrollo de esas habilidades que queremos en niños, niñas y adolescentes. Me ha encantado la conversación que he sostenido con usted. Espero tenerlo más adelante para seguir analizando estos temas. Y conocer, por ejemplo, me hubiera gustado, por ejemplo, este cuento del asfalto, ¿no? Así, una breve sinopsis. Bueno, ese es el título del libro, y el título viene porque son cuentos urbanos. O sea, se desarrollan en el ambiente de la ciudad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo para contrastarlo con lo rural? Va a haber más tiempo más. Me ha dado muchísimo gusto conocerlo y felicitarlo también en este día tan especial. Gracias por habernos acompañado. Bueno, gracias a ustedes por el espacio, y reitero las felicitaciones para los colegas docentes. Así es. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien, y como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.